And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much. Every day you're here, I'm healing. And I was running out of love. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. Every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? And I Muy buenas noches. Bienvenidos, buenas noches. Listo. Bienvenido, Benjamín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues buenas noches, bienvenidos a las 59 personas conectadas. Vamos a dar inicio a esta invitación que se te hizo. Hoy vamos a traer una propuesta para ti, y no solamente una propuesta, sino vamos a hablar de un tema que es de preocupación de muchísimas personas, lo que son las secuelas del COVID y la preocupación que todavía no se profundiza mucho, cuando realmente lo que se está ahorita viendo es que personas no se han recuperado. Sin embargo, el tema pues es mucho más importante por las lesiones que este tipo de pandemia viene a dejar, y sobre todo pues de lo que ahorita todavía no hay mucho estudio ni muchísima investigación. Me presento, mi nombre es Margarita Guzmán, soy asesor lo que es en los temas de prevención de la salud. Tenemos trabajando ya más de 12 años con Japón, donde el enfoque de nuestro trabajo con este equipo de japoneses que tienen un enfoque de sistemas de salud preventivo es lo que es la nutrigenómica y lo que es la bionanotecnología. La nutrigenómica hoy es una ciencia que se está investigando por parte de Japón principalmente. Ya se está abriendo a muchísimas otros campos y muchísimas más hospitales, clínicas, especialistas están volteando a entender este concepto. Pero bueno, para mí es importante que tú sepas que tiene más de 40 años esta investigación por parte de Japón, y lo que hace la nutrigenómica y la nutrigenética es modular una mejor respuesta a tu información de inteligencia, que es el ADN, es tu ordenador, es tu programador para que tú puedas trabajar en un estado completo de salud. Es a través de la información que está codificada en tu célula o en tu ADN. Pues la nutrigenómica y la nutrigenética se encargan de trabajar esas áreas para que tú tengas una mejor respuesta y que tengas una mejor modulación digamos, de enfrentar todo ese estilo de vida moderna que no estamos genéticamente todavía preparados para enfrentarlo,
pero sin embargo que gracias a este tipo de ciencias hoy en día ya lo estamos logrando y el humano se está adaptando con resultados favorables y con resultados muy positivos. Tan es así que nosotros estamos trabajando con Japón, que es una de las ciudades más longevas o países más longevos de todo el mundo. Se les conoce como ciudades azules y estas ciudades hoy oscilan entre 88 y el récord Guinness que maneja Japón son 118 años con personas totalmente saludables. Entonces, esa es la propuesta que nosotros traemos para ti. Y la nanotecnología es el vehículo que se utiliza. Yo creo que todos estamos conscientes de que la medicina o el fármaco o la farmacología pues utiliza un ingrediente activo, que es un químico básicamente. Bueno, nosotros en esta área nueva de prevención utilizamos un ingrediente activo, una molécula inteligente, pero es una molécula que se extrae de un proceso tecnológico de nutrición. Bueno, esa molécula se encapsula dentro de una nanoesfera, que es como un vehículo, como una navecita microscópica que tiene la capacidad de llegar en 10 minutos hacia tu célula, entregar esa información de modulación hacia tu ADN a través de la nutrición y empieza tu célula a expresar funciones más óptimas. Y bueno, pues vamos sin extendernos un poquito más en la introducción de quiénes somos y nada más hacerte mención que tenemos más de 40 años, es donde yo estoy trabajando como ingeniero agrónomo y hemos estado aportando sobre todo lo que es la agrotoxicidad, que es un tema que se habla poco, pero que nos está dando sorpresas impresionantes de todas las enfermedades que hoy se están presentando en el ser humano. Bueno, vamos a trabajar, vamos a entrar en tema, vamos a abrir un espacio al final de esta información para que tú puedas expresar tus inquietudes y que podamos darte respuesta. Esta sesión también está quedando grabada para aquellas personas que quieran darle una revisada nuevamente. Y además, si hay preguntas que por temas de tiempo no podamos contestar totalmente o todas, a través del distribuidor que te extendió esta invitación, es que te vamos a apoyar para que recibas la información completa. Bueno, pues vamos a hablar de un tema muy importante, que lo primero que tú tienes que conocer es qué está pasando o qué pasó con el COVID. Porque es importante que lo conozcas, porque probablemente tu mente pueda estar pasando que ya ahorita está más controlada toda la pandemia. Sin embargo, especialistas en todo lo que es la epidemiología hablan que vamos a vivir por lo menos al 2030, 10 años de adaptarnos hacia lo que es la parte viral, es decir, no solamente el COVID puede ser el único elemento. Por ejemplo, vimos el virus del mono, que es otro elemento que se presentó diferente. Entonces, estamos ante retos importantes que se enfrenta el ser humano hacia la respuesta del viral que se está presentando como digamos, una evolución. Es que esto es una evolución, todos estamos evolucionando y lo que son la parte viral o la que es la parte epidemiológica, pues solamente nos están dando un reto nuevo de adaptación y evolución como ser humano. Sin embargo, independientemente de este contexto muy adornado y muy bonito, pues a mí lo que me interesa es que tú estés consciente de que tienes que tener un organismo protegido, porque el COVID no es lo único que vamos a vivir. Eso es lo que a mí me interesa. Se cree que probablemente haya todavía otras 2 pandemias más importantes, precisamente por esto que ahorita yo te estoy compartiendo. Entonces, bueno, lo que es en sí, lo que son las cargas virales, que son materiales genéticos, tienen un interés principal adentro de tu célula. Anótalo por favor, adentro de tu célula tienes un motor y ese organelo se llama mitocondria. Ese es el futuro de la medicina. Independientemente de que yo te voy a hablar ahorita de COVID, eso, ese pequeño organelo es la inteligencia de todas las funciones celulares. Para irte poniendo en contexto, te puedo hablar de lupus, te puedo hablar de artritis, te puedo hablar de cáncer, es exactamente el mismo contexto, el enfoque mitocondrial, y es hacia lo que nosotros tenemos más de 40 años con investigaciones. Pero ahorita vamos a aterrizar COVID o secuelas del COVID, pero te va a servir para todo, porque es el mismo enfoque, es la inteligencia del ser humano, la mitocondria. El COVID y cualquier carga viral
busca entrar a ese organelo, porque ese organelo tiene funciones protectoras, tiene funciones reparadoras y tiene funciones que reducen el daño y el impacto del estilo de vida. Como es un material genético que inicialmente no es un microorganismo, sino es materia genética, requiere entrar a ese organelo que es tu inteligencia para tomar enzimas importantes como es el superóxido de mutasa, glutatión y catalasa. Los nombres, no te preocupes, solo quiero que sepas que esa es la inteligencia que tiene tu célula adentro de ese organelo, que es un motor de vida. Bueno, el COVID siempre buscó entrar a ese motor de vida para tomar ese material genético y en ese momento que toma ese material genético es que él se convierte en un microorganismo y una vez que toma ese estatus dentro de tu organismo, pues viene la réplica y la reproducción y que es precisamente lo que generó todos los impactos y daños en el ser humano. Bueno, el tratamiento que nosotros tenemos es un tratamiento que aumenta esa línea de defensas en un 38% para que sea COVID o COVID o COVID o lo que venga a futuro, tú tengas esa protección de esa primera línea de defensa que es destruir precisamente todo peligro viral o todo peligro, inclusive puede ser de tumores, no necesariamente de cargas virales. Ahí es donde nosotros accionamos y aumentamos la función de esa inteligencia, de esas enzimas y eso fue lo que nos llevó a, durante la pandemia, todos nuestros pacientes tuvieron una respuesta extraordinaria en relación al COVID. Y bueno, todas esas coronitas que ahorita estás viendo en pantalla, algo para ti importantísimo. Y esto no es nuevo, no es de ahorita, de hoy, 7 de septiembre. Hoy Margarita dijo esto, qué impresión, yo no lo sabía. No, esto tiene más de 50 años que se conoce. Los virus tienen una inteligencia y su inteligencia más importante es que se recubren de azúcar o de glucosa. Esto que tú estás viendo son lipoproteínas, o sea, son grasitas, son glucosa en grasita. Esa inteligencia es la que no permitió, pero no solo para el COVID, sino para el virus en general, esa es su inteligencia, cubrirse de glucosa. ¿Para qué crees? Porque cuando llega a tu célula, ¿qué crees que recibe tu célula? Tu célula no recibe un virus, recibe glucosa. Y el motorcito del cual ahorita yo te acabo de mencionar, de describir que es la mitocondria, que es un organelo, es el corazón de tu célula, por así decirlo, se alimenta de glucosa. Entonces, esos piquitos son receptores que cuando se encajan en la célula, codifica glucosa y abre la puerta y entra este virus inteligente. No este virus, todos los virus hacen eso. Eso es lo que quiero yo dejarte en claro por la importancia de que tienes que tener una conciencia preventiva. Bueno, la propuesta que nosotros tenemos es que disminuye hasta un 83.9% esa lipoproteína. Así como te decían, lávate las manos, alcoholito, bueno, acá nosotros dentro de un tratamiento, pero ya a nivel interno de tu organismo, disminuye esa lipoproteína casi hasta el, no, bueno, un 84%, exagero si te digo que el 90%. Y eso provocó que muchos de nuestros pacientes tomaran el COVID como una gripa nada más. Sí, obviamente es una gripa más fuerte, más delicadita, pero no con los desenlaces muy graves que lo vimos en muchísimas personas, inclusive hasta la muerte. Entonces, esto fue lo que nos dio digamos, el estatus de ser una de las empresas o de los laboratorios más importantes en el tema de la pandemia, que realmente tuvo una propuesta muy efectiva en cuanto a la prevención. Y bueno, pues hoy en día ya afortunadamente se ha generalizado mucho lo que es la vacuna, muchas personas ya estamos protegidas, todo esto, pero pues yo lo que quiero que hoy te quedes con un concepto más amplio y que estés prevenido por si, como lo dicen algunos especialistas y algunos investigadores, pues nos estamos preparando a más pandemias que pueden venir más adelante. Entonces, somos el laboratorio Sanki Mayor.
Tenemos más de 40 años que nos hemos especializado en las investigaciones sobre lo que es la nanotecnología, la nutrigenómica y también nos hemos especializado en el estudio de lo que es la función mitocondrial. Somos los únicos que a través de 40 años hemos tenido esa capacidad que no lo tiene ahorita ningún fármaco, ningún otro tipo de suplementación natural, permitir llegar con una propuesta tecnológica importante al interior de este organelo inteligente. Entonces, el futuro de la medicina en todas las ciencias de la salud está en la medicina mitocondrial. Hoy tal vez estás por primera vez acompañándonos, bueno, te estás llevando una información de primera mano. Aquí estás viendo lo que vas a ver en 40 años más adelante o tal vez 20 y vámonos así como que muy positivos y optimistas. Tal vez esto lo vas a ver en 10 años más. Hoy estás teniendo la oportunidad de saber hacia dónde se va a dirigir la medicina, gracias a que Japón tiene más de 40 años, que ya ha logrado que la población supere los 100 años sin enfermedades, porque el origen de las enfermedades está en el daño de esta inteligencia que se llama la mitocondria. La mitocondria le provee a todo tu metabolismo energía y le da un buen funcionamiento a todas las células. Un daño a ese nivel es como si se desvielara o se dañara el motor de tu carro. Yo creo que tú sabes lo que pasaría, sencillamente no puedes utilizar tu carro. Bueno, traducido a biología o fisiología, pues un daño o un mal funcionamiento de este nivel lleva a más de 250 enfermedades. Aquí estás viendo en pantalla la inteligencia que tiene el ser humano de autorrepararse. Es una pequeña organelo que se llama mitocondria y que tú tienes el 70% de lo que tú pesas son esa inteligencia que tiene tu cuerpo. Voy a pisar un poquitito el terreno, un terreno que te va a dar mucho sentido y que quisiera que no lo tomáramos por supuesto que desde ningún punto religioso, es sencillamente que quiero nada más que vayas como conectando con esa importancia porque ahí ahorita vamos a aterrizar las secuelas. Este organelo que estás viendo en algunas teorías holísticas hablan de que está el alma ahí. O sea, me refiero, hablando holísticamente, están hablando del alma como el ente más inteligente del ser humano. Pero si nos vamos a nivel de científicos o de investigadores, ahí está, este organelo es el que se encarga de proteger las funciones celulares, de reparar los daños celulares, de reducir los daños celulares y es el generador de la limpieza y de la energía celular. Por eso te hablo con toda la autoridad que aquí está la inteligencia de todo ser humano y ahí es donde se enfocan estos estudios de más de 40 años a través de lo que es la nutrigenómica, que es a través de apoyar a buen funcionamiento de las células o del genoma a través de la inteligencia de algunas plantas y vegetales que milenariamente, como el olivo, han logrado vivir 7,000 años o como el cacao que ha logrado árboles vivir 4,000 años. ¿Te imaginas un árbol de olivo a estas alturas de nuestra vida? Que yo te diga que ese árbol y que lo estuvieras viendo enfrente tiene 7,000 años, yo creo que te tendría que inquietar qué mecanismos ha logrado que un árbol pueda sobrevivir 7,000 años. Bueno, te voy a dar esa alma o esa inteligencia, como tú lo quisieras ver en este momento, sin meternos en temas religiosos. Esa inteligencia se llama la enzima del superóxido de dismutasa. Estos árboles la producen por excelencia, tu cuerpo la produce por excelencia. Esto quiere decir que tú tienes la capacidad de reparar tu metabolismo, pero que no se utiliza porque estamos muy bombardeados de daños en el estilo de vida. Aquí está la nanosfera de la cual te estoy hablando, la nanotecnología. Adentro de esa esferita se están incorporando esos fármacos, nutrición o esas moléculas de inteligencia de estos árboles que van a llegar a tu organelo de la mitocondria en 20 minutos. Pero dirás, ¿por qué me está hablando tanto Margarita? ¿Qué tiene que ver con las secuelas? Pues es que este organelo, junto con una proteína que se llama el gen NRF2,
que igual tal vez es importante para ti, tal vez no. Si quieres, anótalo, investígalo, como tú decidas. Pero estos elementos son los que reparan los daños celulares. Tuvimos la oportunidad de ser capacitados por parte de Japón del doctor Brigitte Deas, y el doctor Brigitte Deas, porque Japón está muy, muy adelantado tecnológicamente, esto yo creo que hace 6 meses tuvimos esta capacitación, y la comunidad médica estaba en ese momento muy, muy preocupada por el COVID. Sin embargo, no había, o todavía el día de hoy, no hay un enfoque de preocupación hacia las secuelas del COVID. Muchas personas no han podido recuperarse después de haber tenido este impacto de COVID. El problema es que las secuelas del COVID dejan daños a nivel de fibrosis, es decir, te lo voy a poner bien sencillito. A ti te haces una herida, se te infecta y empieza a salir un tipo de pus, ¿verdad? Bueno, esa pus, si tú no la curas, o sea, si tú no la sanas, tú sabes que conforme vaya avanzando va a dejar una lesión, o sea, va a decir, la lesión puede ser como que el tejido se malforma o digamos, se integra, pero como dañado, así como si se quemara la persona, que quedan los tejidos mal unidos o mal formados. Eso genera una infección. Bueno, el COVID literalmente fue una pus, fue un virus, una infección. Entonces, ya hoy se sabe que no solamente dañó el sistema respiratorio. Ahorita vamos a ver hacia dónde impactó todo este daño. Impactó así a nivel neurológico, cardiovascular. Entonces, a esa parte me refiero que son las secuelas del COVID. Hicieron daños de fibrosis o daños de laceración o de lastimar los tejidos. Aquí viene el dato importante para ti y el cual tú le tienes que prestar muchísimo valor. Esto fue en una capacitación que nos dieron por parte de nuestros científicos en Japón. El tema de la fibrosis o de los daños de las secuelas es que es crónico degenerativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no es que te quedó la lesión, sino que esa lesión tiende a avanzar. Y entonces el tema es que probablemente en unos 3 años más estaremos teniendo la evidencia y estaremos volteando a ver los resultados de las secuelas porque es progresiva, es crónica. Eso es lo que quiero, y a ese punto yo quiero llegar. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos es una propuesta tecnológica que permite al ser humano, y en este caso a la célula, a través de una función que se llama de mitofagia. Yo espero que te suene la mitofagia, mitocondria. ¿Qué quiere decir la mitofagia? Es una función que tiene tu célula de eliminar aquellas mitocondrias que están dañadas para evitar que haya una réplica de daños y fortalecer aquellas células con mitocondrias sanas para que haya una regeneración de células y tejidos nuevos. Esa es la maravilla que hoy tenemos tecnológicamente en mano y que ahorita estás viendo en pantalla. Se llama el Velage. Nos respaldan INVIMA, DIGESA, nos respalda COFEPRIS, FDA, Bademecum. Tenemos todos los protocolos de investigación, son estudios de más de 40 años y están enfocados a nivel de esta tecnología a reparar tu sistema inmunológico, a modular la expresión genética. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta tecnología está diseñada para que tu ordenador o programador celular se vuelva a reparar nuevamente, que en este caso es la mitocondria. Reduce la inflamación crónica porque desde el momento que estás quitando esas, lo que es la lipoproteína, la coronita que vimos, la espicuela, cuando la quitamos, ese es un daño, esa es una alerta y el virus se debilita y entonces el sistema inmunológico, ¿qué crees? Cuando ya quitamos esa capa de grasa o de glucosa, el sistema inmunológico ahora sí ve el COVID y lo ataca. El sistema inmunológico es bien agresivo, por eso las enfermedades inmunológicas, las personas que tienen este proceso sufren muchísimo porque son muy agresivos como el sistema inmunológico está defendiendo, pero daña todo el metabolismo. Entonces, cuando se quita el COVID, se reduce todo el proceso inflamatorio. ¿Cuál fue el daño del COVID? Que se inflamaron todas las vías respiratorias, que era lo que los médicos inmediatamente buscaban, pues intubarlos
o de alguna forma en bajar los procesos inflamatorios. Bueno, este tratamiento de manera natural, desde el momento que funciona mejor el sistema inmunológico y contraataca nuestra mejor expresión genética al COVID, pues el proceso inflamatorio es una consecuencia natural. Este beneficio no es exclusivo del COVID, es una respuesta modulatoria que tiene todo ser humano ante cualquier peligro y alerta. Y además, hoy en día, una de las pandemias que vamos a ver en el futuro se llama cirrosis. Ayer tuve la oportunidad de estar con mi hermana, fuimos a comer juntas y solamente por el nivel de vientre que tenía el señor, mi hermana dijo, porque pues yo creo de tanto que escucha, ella no es especialista en salud ni nada, me dijo, Margarita, el señor tiene cirrosis, ¿verdad? Le digo, pues por el tipo de abdomen sí tiene cirrosis. Y luego le ves el rostro, le ves la cara tipo amarillenta. Esa va a ser una de las enfermedades del futuro por el exceso de glucosa o de carbohidratos. El hígado graso ahorita es, pero después de eso le viene la cirrosis. Entonces, este tratamiento ayuda a la desintoxicación del hígado, incrementa la energía natural. El motorcito del cual te acabo de hablar se alimenta de glucosa. Por lo tanto, si mejoramos su función, mejora la función de energía. Y una vez que quitamos todos estos daños, que es un proceso inflamatorio, la microcirculación se activa de manera espectacular y previene el envejecimiento prematuro. No envejecemos solo por la edad, no envejecemos solo de canas y de la vista, envejecemos también a nivel de los órganos por todos estos daños. Entonces, ya te hablé ahorita de cómo vamos a empezar a proteger tu célula y qué es la función principal que hace este tipo de tecnologías a nivel de la mitofagia. Yo creo que eso sería el dato importante para ti. Tenemos la capacidad de mejorar hasta un 75% esa función en tu metabolismo. Es decir, si hoy a ti te quedó claro este enfoque del cual ahorita te estoy compartiendo, entenderás y comprenderás que las secuelas del COVID para ti, para futuro, no debe de ser ningún problema. Pero si no estás en un tratamiento como de este tipo de enfoque, y si ya te dio COVID y aparte te fuiste asintomático y estás con la confianza de que no tuviste síntomas, bueno, es importante que sepas que lo que es el efecto del COVID tiene secuelas fibróticas que son progresivas, crónico-degenerativas, y que aunque ahorita tú fuiste asintomático, eso va a ir avanzando como una secuela futura. Ahora, para nadie fue nuevo que tú supieras que el sistema inmunológico lo tenemos todos dañado, por eso no nos pudimos defender del COVID, por eso fueron tantas y tantas y tantas muertes. ¿Por qué? Porque ¿quién nos defendía? Si quien nos defiende es el sistema inmunológico. Bueno, el dato importante nuevo para ti es que el sistema inmunológico, el 80% está en tus intestinos. Se le conoce como el segundo cerebro y es un sistema de inmunovigilancia. Si es una inteligencia que está en los intestinos, ahora quiero que veas esta imagen. Soy ingeniero agrónomo, sé de lo que te hablo de la agrotoxicidad. Quiero que veas estas personas fumigando cultivos. Bueno, si el 80% del sistema inmunológico está en tu flora intestinal y ellos se tienen que vestir así, yo te pregunto qué es lo que tienes que conocer, porque esto va a tu mesa. Esto es con lo que te estás alimentando. Dato desde hace 40 años, no desde este momento que te estoy mostrando esta imagen. Esto le llaman la agricultura mecanizada, tiene 40 años que el 95% de la alimentación tiene agrotoxicidad. Es decir, cuando tú lavas una manzana, créeme que la preocupación menor para ti es que tenga una bacteria. Esa sería tu menor preocupación. Tu preocupación más importante es que está penetrada de pesticidas y herbicidas. Y eso, aunque tú lo laves, eso no se lo vas a poder quitar. Ahora, te estoy hablando de un concepto, pero aparte esa manzana, para que esté tan hermosa, tan grande y tan roja, hay una manipulación de genes interna
que es una manipulación que desafortunadamente desde hace 40 años no se investiga. Te voy a decir por qué. Por las multinacionales, y esta ha sido su respuesta. Pues porque son alimentos, como es que tiene el ser humano que estar vigilando los alimentos. No es tan sencillo. Los alimentos no nos afectan, sino nos afectan la manipulación de químicos que estimulan que la manzana esté pesando 200 gramos, por ejemplo, 250 gramos. Esa manipulación es la que se cuestiona. ¿Por qué? Porque esa manipulación sí entra a tu metabolismo como un tóxico que va a alterar la información de tu célula. Ahora veamos lo que está haciendo la industria química, la industria automotriz, todo este tipo de industrias que tienen, te lo digo que tienen, porque esto es un contexto en el que todos estamos involucrados y nadie nos escapamos y tampoco nos vamos a indignar porque es parte de la globalización. Ellos tienen un proceso pues de llevar artículos, carros o qué sé yo, químicos o no sé, plásticos, y de algún lado tiene que hacerse un desecho químico. Bueno, desafortunadamente esto se va a mares y ríos y entonces esos metales pesados, toda esa toxicidad se están acumulando dentro de tu metabolismo. Por ejemplo, la tiroides. Bueno, me voy a ir, siempre pongo la tiroides de ejemplo, no sé por qué, pero siempre voy con la tiroides. Me voy a ir a riñones. Los riñones acumulan mercurio, cadmio y arsénico. De esto que estás viendo que tiran las industrias, por excelencia tienden a almacenarse en el riñón. Ahora agrégale un segundo elemento, que sea un diabético y que esté dializado. Entonces, esa es realmente la problemática que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué estoy pasando estos datos? Porque yo quiero que tú veas qué vamos a hacer si esto lo tenemos desde hace 40 años y viene otra pandemia. Y sobre todo yo quiero que estés consciente, ok, ya lo entendí, entonces ayúdame, yo necesito tener mi sistema inmunológico protegido con pandemia y sin pandemia. Bueno, pues para que tú puedas tomar una decisión, pues necesitas estar educado y saber qué es lo que está pasando. El azúcar, ve esta fotografía por favor, y hay estudios que si tú los ves te vas a asustar o te vas a impresionar. Han hecho estudios con ratas, donde a las ratas les dan azúcar y les dan cocaína, 15 días azúcar y 15 días cocaína. Y luego las dejan a libre consumo y ponen a la rata a ver qué comen. Es impresionante ver el estudio, la rata se va al azúcar, no se va a la cocaína. El azúcar es una droga, pero es una droga legal que nadie cuestiona, que nos encanta sobre todo, y que tiene un impacto en el daño de tu flora intestinal desde del 70% del daño de tu flora intestinal. Entonces, todo esto llega a otra pandemia, entonces, ¿cómo nos vamos a defender? El tema es, a veces yo creo que ni siquiera lo sé. Entonces, hay más de 80 tipos de enfermedades que están atacando el metabolismo y lo quiero ir encerrando porque muchas de las secuelas que hoy se están evidenciando y que inicialmente creíamos que teníamos que ver solamente con el sistema respiratorio, pues hoy nos estamos enfrentando que no, que abarcó neurológicas, cardiovasculares, músculo esquelético, digestivas. Pues ¿por qué? Aquí viene el dato importante. Antes de que llegara el COVID, tú ya vienes dañado por todos estos daños, ¿sí? Ya traes, aunque no se te haya diagnosticado una diabetes, probablemente ni siquiera te has hecho estudios de la hemoglobina glucosilada y ya eres intolerante a niveles altos de glucosa. O tal vez nos ha pasado, fíjate, de una manera muy sorprendente, personas que empiezan con estos tratamientos y que se dan cuenta por cierta sintomatología y respuesta del cuerpo que ya tenían cáncer de próstata, cuando en su vida tenían ninguna sintomatología. Entonces, las enfermedades se ocultan por lo menos 10 años previos a su aparición. Llega la pandemia, llega el COVID, hay procesos proinflamatorios, hay pus, hay daños por todo este proceso y agrégale que hay hipoxia. ¿Por qué? Porque hay colapsos o daños a nivel respiratorio, sistema respiratorio. Entonces, pues todo esto viene a colapsar, que luego salió el tema cardiovascular, que salió el tema digestivo, porque teníamos todos procesos proinflamatorios. Entonces,
lo que a mí me interesa ahorita es que tú veas el contexto de cómo se viene arrastrando la secuela del COVID y que no necesariamente tiene que ver porque dices, es que ¿por qué a mí me dejó lesión en el sistema digestivo? Querido, quiero decirte que probablemente 10 años antes ya tenías problemas de gastritis o problemas proinflamatorios de tu sistema digestivo, colitis, no sé. Llega el COVID, hay una lesión más grave en el sistema digestivo, agrégale la hipoxemia, la falta de oxigenación y tu sistema digestivo se colapsa más. Ahora, ya estás bien, medio estás bien de tu sistema digestivo, de pronto sientes que se te suelta el estómago, que no te has podido recuperar totalmente, pues el dato importante para ti es que las secuelas del COVID o los daños de fibrosis son progresivas, son de tipo crónico degenerativo. Es decir, que muy probablemente los problemas que tú tuviste digestivos van a seguir avanzando por las lesiones que originalmente se quedaron. Dato importante, ya lo mencioné, nuestros tratamientos tienen la capacidad de hasta un 75% ir eliminando a través de lo que te dije como la mitofagia, que es la autoeliminación natural que tiene tu cuerpo de quitar daños. Ese es el enfoque que yo quiero que hoy te quedes con esa claridad y que no te me preocupes, no te asustes y sobre todo quiero que sepas y que tengas esa certeza que gracias a que Japón tuvo una visión desde hace 40 años, es que hoy todos podemos salir con muchísimos mejores beneficios y resultados de esta pandemia, y no solo de esta pandemia, de la que le sigue y le sigue y le sigue y le siga. ¿Por qué? Porque esta tecnología y estos tratamientos se encargan de eliminar daños, de reparar sistema inmunológico y la inteligencia que ya tenemos de manera natural empiece a reactivarse y a funcionar. Esto lo he visto a lo largo de 12 años. De verdad te lo digo sin el afán de exagerar. He tenido la oportunidad de ver antes del COVID resultados extraordinarios que la medicina tradicional no logra a través de sus sistemas de salud porque ellos solamente trabajan en el síntoma. Nosotros siempre iremos a trabajar sobre cualquier origen de daño o disfunción mitocondrial del ser humano. Entonces, algunos mecanismos fisiopatológicos que se están encontrando, pues es que hay lesiones múltiples en diferentes órganos debido al daño directo viral del COVID, sobre todo en células endoteliales, que son las células que recubren a los órganos, o hubo una tromboinflamación, es decir, hubo una acumulación de torrente sanguíneo, una microcoagulación y un proceso inflamatorio, y esto va dañando los tejidos, y también, pues hubo alteraciones hematológicas, cardíacas, neurológicas, digestivas, etcétera, etcétera, que están lesionando la calidad de vida del ser humano. Aquí viene algunos de los órganos, yo creo que son todos, literalmente los que se colapsaron, pero no al 100% por el COVID, sino por el proceso de daño previo que ya se venía presentando y que lo que hizo el COVID solamente fue colapsar más el órgano. Y bueno, tenemos aquí un tratamiento complementario. Sobre todo me interesa que tú pongas tus ojos en lo que se llama Cronuit, que es el rojo, y en lo que dice Hasaki, que es color naranjita con amarillo. Estos dos tratamientos, su función es ir a reparar la flora intestinal y proteger de los daños del azúcar principalmente. Cuando nosotros accionamos sobre estos dos tratamientos, empezaremos a reparar tu flora intestinal, o tu segundo cerebro, o tu cerebro de inmunovigilancia. Así tengamos metales pesados, tengamos otro COVID, COVID o COVID o lo que venga, tu sistema inmunológico está listo para salir adelante sin lesiones y secuelas de tu organismo. Nos vamos hacia el centro, tenemos los minerales, y por excelencia el magnesio es el alimento base de tu mitocondria, de tu inteligencia mitocondrial, y es el alimento base de tu flora intestinal. Entonces requerimos esa mineralización principalmente. Ya cerrando, vamos a abrir ya el espacio de preguntas. Todo este proceso tiene un impacto de disminuir la réplica viral, de optimizar tu sistema inmunológico, de proteger tu material genético de la mitocondria
y disminuir la inflamación crónica y esto provoca esta eliminación de daños. Todo esto que te estoy poniendo en pantalla está en nuestros protocolos médicos. Si eres especialista en la salud, tú puedes obtener esta información en nuestra protocolización médica, avalados por Laboratorio Probiox de Bélgica y obviamente autorizados en tus diferentes países, DIGESA, INVIMA, COFEPRIS y FDA, para que nosotros estemos respaldados y que tengamos todo esa propuesta hacia profesionales de la salud y bueno, pues hacia personas que les interese esta propuesta médica o de atención de prevención de salud. Disminuye hasta un 48% el proceso de inflamación crónica. Ojo, crónica, que quiere decir a nivel de todas las enfermedades, no solamente a nivel del impacto que nos generó la carga viral del COVID. Y aquí, a nivel de incrementar la mitofagia, es un 53% y a nivel de incrementar la función del gen NRF2, que es el que ayuda al precursor de optimizar la mitofagia, es hasta un 75%. Estas palabras pueden ser muy complejas, voy a aterrizarlas un poquito de manera más sencilla. Tu célula, nada más ya cerrando, tiene adentro un motorcito que es una inteligencia. Ese motorcito se llama mitocondria. Ese motorcito, su función es proteger tu célula y obviamente tu tejido y obviamente el órgano, porque se va escalando. Tiene la función de reparar, tiene la función de reducir daños. Esa función se mejora si optimizamos la función de ese motorcito, que es la mitocondria. La función de eliminar esos daños se llama mitofagia. Y esa optimización se mejora en un 53%. Hasta ahí vamos bien. Luego, hay un gen maestro, una inteligencia, que esa inteligencia va a decirle a ese motorcito que se llama mitocondria, y esa inteligencia, ese gen, si quieres anotarlo, NRF2, le va a decir a la mitocondria, oye, estamos en alerta, tenemos un daño. Ese gen se optimiza en un 75%. Entonces, entre esas dos funciones es que vamos a lograr ir reversando esos daños que nos dejó las secuelas del COVID y no solamente ir quitando ese nivel de daño, sino ir previniendo a futuro que no se están colapsando nuevos daños. Entonces, con esto yo cierro la sesión de las secuelas del COVID y voy a abrir un espacio de preguntas que en este caso siempre me apoya un compañero del equipo para poder dar respuesta a las preguntas que se hayan presentado en esta sesión, Benjamín. Agradezco infinitamente y como siempre todo tu apoyo. Gracias, Margarita. Igualmente, ahí pues estamos para servirle. Gracias. Adelante, Benjamín. Si tenemos preguntas para ir Pues resolviendo. aquí en este momento no veo preguntas. No veo preguntas, solamente hay una afirmación de lo que hablaste de los agroquímicos. Él trabajó vendiendo agroquímicos 23 años, el señor Ciro Chaparro, y el daño para todo que conozco en el campo, en la vida de los agricultores, es duro sus secuelas. O sea que, Es que es veneno, Benjamín. O sea, tenemos que no hacernos de la vista gorda, es veneno. En microdosis, pero es veneno. así es, creo que las preguntas, ya empezaron a llegar las preguntas. Dice, Guadalupe, tengo arañitas en las piernas, parte superior, después del COVID, delta de enero como velaje. Tomo velaje. Hay que seguir tomando. Si puede, pues puede tomar hasta 3 unidades diarias. Aquí la recomendación es que también trabaje con el sistema inmunológico, que es el sistema digestivo, con ese cerebro que tiene la inteligencia de saber qué es lo que tiene que reparar el organismo. O contraatacar lo que también son las enfermedades inmunológicas. Dice que ¿cuánto tiempo se le quitará esas arañitas? Aquí en las personas que han tenido varices, que son ese tipo de arañitas que no han tenido COVID, se reparan como en 3 meses, pero ella tuvo COVID, o sea, las lesiones son diferentes.
Entonces, normalmente lo que nos ha comentado un poco el doctor Villideas es que pueden ser 6 meses o un poquito más. Es que depende mucho de cuánto se haya colapsado el daño, pero pues hay que estar reparando el daño. Dice Orlaida, ¿para una señora embarazada puede conseguir velarse? Claro que Sí, sí. sí puede. Ujú. No hago cuerpo. Dice María, no hago de cuerpo. Pues aquí Soy hay que súper dura, trabajar. duro, está una semana sin hacer de cuerpo. Sí, aquí tiene que trabajar el Velash, el INER y el Hasaki. Ajá. Dice Denis, persona que quedó con la secuela del COVID temblando, colon que Será como síntomas, Parkinson. que tuviera Alzheimer, está tomando velas. Pues hay que darle tiempo. Yo creo que por lo menos 6 meses. El Velash en excelencia trabaja en la mitocondria y trabaja en lo que es el gen maestro, que es el gen que da las órdenes, el gen NRF2 principalmente. Pero necesitamos tenerle un tratamiento integral al organismo, que es irnos hacia el segundo cerebro, que es la flora intestinal, y es importante que haya una protección de carbohidratos o los elimine, eso es lo ideal. Entonces, hay que meter Hasaki y hay que meter INES para reparar esa inteligencia de ese segundo cerebro, que es la flora intestinal. Y entonces la flora intestinal, Benjamín, lo que hace es que manda, le llaman metabolitos, son moléculas inteligentes de información moduladas correctamente. Cuando llegan a la mitocondria, se lee esa lectura correcta. Si está dañado el sistema digestivo y llegan esas moléculas, hay una lectura errónea y es donde se van desagregando enfermedades. Gracias, Margarita. Beatriz habla, dice, una persona que tiene cauchos en las manos por motivo del trabajo, que él también tuvo COVID, ¿qué producto le recomiendas? Pues el velar principalmente. Sí. Dice Guadalupe, tuve dimero de alto, un mes con aspirina tomé. No sé qué. Permíteme un segundito, Benjamín, porque te iba siguiendo con las preguntas. Ahora sí, adelante. Ese dimero de qué alto, qué es, Margarita? Ahí voy, espérame. Es que no. Tuve dimero de alto, un mes con aspirina tomé. Dimero de alto. Déjame nada más. Dimero. Hago nada más una consulta. Aquí está. Esto es que tiene trastornos de coagulación en sangre. Aquí los temas de coagulado solamente pueden ahorita tomar Velash en dosis bajas. Y tienen que estar monitoreándose, les hacen normalmente estudios de tiempo protombina para estar equilibrando su nivel de coagulación. Tiene que ir muy, pero muy de la mano con su médico especialista para que vaya haciendo un equilibrio entre si es que está coagulado, si es que se le está dando tratamiento para coagulación y poco a poco, yo se lo digo porque mi madre fue mucho tiempo coagulada y ella se tardó más o menos como 2 meses en encontrar ese equilibrio donde ya pudo tomar la dosis completa del Velash. Entonces, la recomendación solamente es Velash y de la mano de su médico para que vayan poco a poco logrando un equilibrio ahí de coagulación, porque les están haciendo estudios hasta que logran como un equilibrio de tiempo protombina. Sí, Sandra dice, para la caída del cabello después del COVID, ¿qué le recomienda? Velash e Iner, pero voy a hacer un comentario. El Velash es el que repara la célula, pero en todos los casos tienen que pensar en tener el sistema inmunológico protegido y en este caso es Gronui, Iner y Hasaki. O sea, si ustedes tienen el sistema inmunológico, que es la flora intestinal protegida, va a ser más rápido la reparación a nivel celular de los daños. Pero por excelencia, el reparador de daños celulares es el Velash. Aquí la pregunta de Ciro Chaparro, claro que sí, en Colombia tienen distribuidor, claro que sí. Con la persona que lo invitó, se puede interesar con él. Sí. Adelante. Dice, para varices de una señora
¿Sirve el Velash? El Velash principalmente sí. Hipotiroidismo que hace el Velash. El hipotiroidismo, en sí el tiroidismo hiperipo es una enfermedad autoinmune. Lo que hace el Velash es que ayuda a reparar los daños celulares, pero tiene que detener el contraataque de su sistema inmunológico, que es la flora intestinal. Porque por un lado estamos reparando los daños a nivel celular, pero por el otro lado, lo que es la flora intestinal sigue atracando. O sea, es como estar con dos corrientes opuestas. Entonces, la recomendación en enfermedades de tipo autoinmune son los 4 productos. Gracias. María del Carmen dice, por favor, mujer con problema crónico de trastorno de sueño, de hasta 3 días sin dormir, hace 7 años está con tratamiento con medicamentos psiquiátricos. Por favor, ¿qué dosis y qué productos antes le recomendamos? Los problemas de tipo psiquiátricos están ya muy vinculados hacia el daño del segundo cerebro. En este caso es Velash, Iner y Hasaki para trastornos de conducta o psiquiátricos como voy a hablar del sueño, pero también voy a hablar de la depresión y voy a hablar de la ansiedad. Es un daño, ya hoy lo que se ha estudiado no es un daño de conducta, que si me estresé, que si me asusté. Sí, ese fue el origen, pero se somatizó en el segundo cerebro, que son los intestinos, y ya, aunque no se esté asustando, está somatizando la ansiedad o la depresión y el daño como si siempre estuviera asustado. Lo que hay que hacer es que hay que ir a reparar el segundo cerebro, que son los intestinos, y obviamente trabajar a nivel neurológico. Entonces, Velash, Iner y Hasaki. Dina dice que ella es de Perú. Para migraña de 30 años, ¿cuántos Velash le puede dar? Puede tomar hasta 3 diarios. Yolima Sanabria dice, para una niña de 3 años con otitis aguda, ¿qué debe tomar? Ok, Velash e Iner, si está importante es que el Velash solamente está en Perú. Entonces, todas las preguntas que me hagan en relación a Perú, pues van a ir todas en Velash. Pero si están en otros países es cuando estoy dando las variantes, en este caso Velash e Iner principalmente. Dice Milena, para la psoriasis, ¿qué puede tomar ya hace muchos años? La psoriasis es una enfermedad autoinmune, es un ataque del segundo cerebro, los 4 productos. Para el Alzheimer, bastante avanzado, una persona de tercera edad. Velash e Iner principalmente y el Hasaki también. Para candidiasis, dice Diana, para candidiasis. Acuérdense que yo les hablaba hace ratito del tema del COVID, es un virus, es un microorganismo. Bueno, la candidiasis pues es un tipo hongo, es un microorganismo, entonces tenemos que tener fortalecido el sistema inmunológico. Todo lo que el cuerpo identifique como extraño y que lo considere como peligro lo va a contraatacar, pero no lo va a contraatacar si el sistema inmunológico no está fuerte y saludable. Entonces, principalmente, bueno, pues tiene que reparar la flora intestinal y aquí es siempre Velash y para lo que es la candidiasis, el Hasaki y el Iner. Dice Hugo, ¿cuál sería el tratamiento para nódulos benignos en la tiroides? Es una enfermedad autoinmune, los 4 productos. Aquí hay una pregunta de irritadera, reflujo. Velash y Hasaki principalmente. Úlcera Aquí vi varicosa. una de que hay un problema de los senos de De los COVID. senos, sí. Me Aquí duele mucho los senos. es importante que se cheque. Aquí la recomendación es Velash y el Iner principalmente y el Hasaki. Pero la recomendación extra es que se cheque porque el daño de los senos habla que había un daño previo y con el COVID el daño se colapsó más. Entonces ese daño normalmente lo que buscamos es que no pueda hacer algún tumorcito. Entonces,
Sí que tome el Velash, el INER y el Cronuit, pero que también se haga sus estudios para que el médico también pueda tomar acción ahí preventiva. Sí, para Lucila dice tratamiento de úlcera varicosa. Velash principalmente. ¿Solo verás? Sí, para la úlcera, pues es cicatrización, no sé si venga por diabetes o por otro línea. Pues si es tipo, si nada más es cicatrizar, es el Velash hace la mitofagia, que es lo que les venía comentando. Dice para nódulos en seno. ¿Qué me aconsejan? Pues los 4 productos, antes de que pueda avanzar a otro nivel. Marisol dice para hemorroides y colitis, ¿qué productos se puede recomendar? Velash principalmente en tema de hemorroides, en tema de colitis, el Velash, INER y Hasaki. Dice Yané, y creo que la última pregunta, dice, ¿qué recomienda para una señora que no ha podido conseguir bebé? Tiene 34 años. Bueno, aquí hay temas importantes que debe de evaluar el ginecólogo, pero si hacemos una propuesta desde la parte preventiva y desde el origen de una enfermedad, estaríamos hablando de apoyarle con los 4 productos a esta persona, para Así es. irnos desde todo el origen de cualquier problema que se pueda tener. El futuro de la medicina y todos los daños que ustedes me puedan estar consultando son de tipo crónico degenerativo, obviamente no de tipo congénito, que es cuando es un nacimiento, pero todos tienen el origen de la disfunción mitocondrial, o sea, son daños que se dañaron en ese motor del cual yo les hablé originalmente. Y aquí el problema, cuando viene el COVID, esos daños se colapsaron más, por eso muchas personas tuvieron diferentes respuestas de secuelas. Dice Milton, para mujer que le llega el periodo con hemorragia y dolores fuertes. El HINER principalmente, para el tema ahí hormonal. Bueno, Margarita, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias a ti, Queda la hermano. sesión grabada para aquellas personas que quieran hacer consulta posterior a ella. Gracias, Benjamín. Muy buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. Por ahí sale una preguntita al final. Enfermedad de palma. Buenas noches.